Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Kia Ceed de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Así, la primera generación del Kia Ceed no se distinguía por la alta resistencia a la corrosión de la carrocería. Al principio se creía que los problemas de oxidación eran típicos solo de aquellas copias que se produjeron antes del rediseño, pero ahora resulta obvio que los Ceeds más recientes de primera generación no están mejor protegidos contra la oxidación. Afortunadamente, la empresa coreana ha llegado a las conclusiones adecuadas. En términos de resistencia a la corrosión, los coches de segunda generación tienen un aspecto mucho mejor. Simplemente no hay copias francamente oxidadas a la venta. Solo se pueden ver fuertes bolsas de óxido en aquellos Kia Ceeds que fueron extremadamente mal restaurados después de importantes reparaciones de la carrocería. Los lugares menos protegidos de la carrocería son la tapa del maletero y los umbrales. Al operar un automóvil en las grandes ciudades, donde los trabajadores de la carretera a menudo usan reactivos fuertes, pueden aparecer pequeñas marcas de azafrán en estos elementos después de 4 a 5 años de operación. Afortunadamente, los distribuidores suelen reconocer esto como un problema de garantía y volverán a pintar el artículo bajo garantía. Pero los concesionarios Kia hacen la vista gorda ante las diferencias en las carrocerías que cambian con el tiempo y dejan de ser uniformes. Como regla general, este problema es típico de los Ceeds de los primeros años de producción, cuya calidad de construcción es ligeramente peor. Los propietarios de Ceed no tienen que depender de una pintura duradera. La carrocería adquiere muchas pequeñas astillas y rayones literalmente después de 2 o 3 años de uso. A medida que aumenta el kilometraje, se vuelven más numerosos. Incluso las pocas piezas cromadas no pueden soportar nuestras duras condiciones. Al cabo de un par de años, la capa brillante se cubre de puntos oscuros y se vuelve muy turbia. Otro problema típico de los coches modernos son los parabrisas y las ventanillas laterales blandos. En el Ceed, la situación se ve agravada por las juntas que no son las más exitosas, que, al subir y bajar, rayan continuamente las ventanillas laterales. En la mayoría de los Kia Ceeds usados, el trapezoide de limpiaparabrisas requiere atención. Es mejor lubricarlo inmediatamente después de comprar el coche. De lo contrario, el trapecio al principio comenzará a crujir durante el funcionamiento y, en el futuro, incluso puede comenzar a atascarse. En el peor de los casos, si no se hace nada, habrá que sustituir el trapezoide que ha quedado inutilizable. Los propietarios de Ceed encuentran los primeros problemas con la antena de entrada sin llave después de un recorrido de 50 a 60.000 kilómetros. A menudo, después de otros 10 a 20.000 kilómetros, la antena falla por completo. Muchas quejas también se dirigen a las lámparas ópticas del cabezal, cuya vida útil resultó no ser demasiado larga. Sin embargo, las luces de circulación diurna de un automóvil coreano dejan de funcionar incluso antes. Al comprar un Ceed usado, también las luces de marcha atrás requieren atención, que normalmente solo se inspeccionan brevemente. El caso es que el plástico de sus secciones tiende a derretirse cuando permanecen mucho tiempo en atascos. Los propietarios normalmente no se molestan en reemplazar las piezas dañadas cuando venden un automóvil. Con mucha menos frecuencia, los propietarios del Ceed de segunda generación se quejan de problemas para desbloquear y bloquear la tapa del depósito de gasolina. Aún con menos frecuencia, hay quejas sobre fugas en el tanque de gasolina. Pero en este caso estamos hablando de seguridad, por lo que en ningún caso debes ignorar ni siquiera los más mínimos signos de fuga de combustible. Para pequeñas grietas, el problema se puede solucionar soldando. Pero esto es más bien una medida a medias, ya que la práctica demuestra que después de un tiempo se vuelven a formar grietas. En este caso, tendrás que desembolsar dinero para comprar un tanque nuevo. Entre las deficiencias que no están directamente relacionadas con la confiabilidad, podemos destacar las no tan exitosas boquillas lavaparabrisas. Su diseño no permite una distribución óptima del líquido lavaparabrisas por todo el cristal cuando el vehículo circula a alta velocidad. De vez en cuando,
los propietarios se quejan de puertas que requieren demasiada fuerza para cerrarse. Con el tiempo, SID empieza a preocuparse por el parpadeo de las lámparas fluorescentes. Después de hacer parpadear el bloque de confort TSB, el parpadeo desaparece. La baja resistencia al desgaste de los materiales de acabado es un problema tradicional de los coches económicos de origen surcoreano. Por ejemplo, el revestimiento de cuero del volante se desgasta notablemente después de un kilometraje de 50 a 60.000 kilómetros y con un kilometraje de 100 a 120.000 kilómetros. A menudo es necesario rehacer el volante. El acolchado del asiento tampoco funciona bien. La goma espuma comienza a perder forma a los mismos 50 a 60.000 kilómetros. Con un conductor pesado, a los 120 a 130.000 kilómetros el asiento parece francamente desgastado, por lo que muchos compradores potenciales deciden que en realidad el automóvil ha recorrido 250 a 300.000 kilómetros y su kilometraje se ajustó seriamente antes de la venta. No es raro que en un SID la estructura metálica del asiento del conductor se rompa. Afortunadamente, los distribuidores de la empresa coreana, que conocen bien este punto débil, pueden eliminar fácilmente el defecto dentro del marco de la garantía. Pero en aquellas copias para las que ya haya expirado el periodo de garantía de 5 años, los propietarios deberán reemplazar el marco roto por su cuenta y cargo. Sin embargo, incluso con la estructura intacta, las sillas SID seguirán chirriando constantemente. Pero como el nivel general de aislamiento acústico del hatchback coreano dista mucho de ser sobresaliente, los sonidos extraños simplemente se fusionarán con el ruido del viento, el motor y los neumáticos. El problema de establecer el verdadero kilometraje de un SID se complica no solo por el rápido envejecimiento del interior, sino también por el hecho de que, por alguna razón, ni una sola unidad electrónica del automóvil coreano registra el kilometraje. Pero, por regla general, los propietarios de SID son muy cuidadosos y rara vez rechazan el servicio de los distribuidores oficiales. Gracias a esto, la biografía de la mayoría de los coches se puede rastrear bien hasta un determinado kilometraje. La excepción es la camioneta SID. Esta versión todavía es utilizada activamente por los servicios de taxi, por lo que hay muchas copias en el mercado secundario con un kilometraje de 400 a 500.000 kilómetros. Antes de la venta, naturalmente, disminuye milagrosamente entre 2 y 3 veces. Al inspeccionar un automóvil que le guste, asegúrese de verificar el funcionamiento del sistema de calefacción de los asientos. Los hilos calefactores de SID son muy finos, por lo que se rompen incluso con una ligera deformación. A medida que aumenta el kilometraje, aumenta el número de quejas sobre los botones ubicados en el volante. En la mayoría de los casos, el fallo del anillo de contacto de la columna de dirección es el culpable de su mal funcionamiento. Los sensores de aparcamiento tampoco cuentan con recursos suficientes. Después de una carrera de 100 a 120.000 kilómetros, se deben esperar problemas con el ventilador del calentador. Afortunadamente, puede funcionar con un silbido característico durante mucho tiempo, por lo que incluso ahora los casos de fallo son muy raros. Las molestias menores incluyen la salida del sistema de megafonía. El motor base del SID de segunda generación era un motor de gasolina gamma de 1,4 litros y 100 caballos de fuerza. El segundo motor de gasolina disponible también pertenece a esta familia, pero con un volumen de 1,6 litros ya desarrolla 129 caballos de fuerza. Con mucha menos frecuencia en nuestro país se puede encontrar una versión diésel del SID, equipada con una unidad de potencia 1.6 CRD con una capacidad de 135 caballos de fuerza. Estructuralmente, ambos motores de gasolina son muy similares. La principal diferencia entre ellos es un cigüeñal diferente con una mayor carrera del pistón para la unidad de potencia de 1,6 litros. En ambos motores de gasolina se utiliza una cadena de distribución de metal para accionar el mecanismo de distribución de gas. Según el fabricante, su vida útil es de 250 a 300.000 kilómetros, pero la práctica ha demostrado que estas cifras son demasiado optimistas.
En condiciones reales de funcionamiento, se observa un estiramiento notable de la cadena ya después de un kilometraje de 150 a 170 mil kilómetros. Después de otros 30 a 50 mil kilómetros, muchos propietarios se enfrentan a una falla del tensor hidráulico, después de lo cual ya no será posible posponer el servicio del mecanismo de distribución de gas. Muchos propietarios de SID notan que las unidades de gasolina son bastante ruidosas. Para comprender la causa del ruido y encontrar su origen, primero es necesario escuchar bien. Si hablamos de un ruido metálico o un chirrido característico, normalmente lo producen los inyectores y la cadena. La fuente del silbido en la mayoría de los casos es la correa del alternador. Con un kilometraje de 100 a 120 mil kilómetros, los propietarios de SID tienen que ajustar las holguras de las válvulas térmicas. De lo contrario, las válvulas empezarán a hacer ruido. Un rasgo característico de los motores SID es el funcionamiento inestable al ralentí y las fuertes vibraciones durante el funcionamiento. En la mayoría de los casos, después de reemplazar las bujías y lavar a fondo la válvula del acelerador, la unidad de potencia comienza a funcionar correctamente nuevamente. Otra cuestión es si comienzan a aparecer vibraciones cuando el motor está funcionando a velocidades medias. En este caso, no puede prescindir de una visita al distribuidor, quien podrá actualizar el firmware de la unidad de control electrónico del motor. Otra posible causa de fuertes vibraciones son los soportes del motor desgastados. Es muy fácil determinar el mal funcionamiento de las bobinas, el motor pierde notablemente potencia y comienza a perder potencia. Definitivamente no vale la pena retrasar el reemplazo de las bobinas obsoletas, ya que esto contribuye a un mayor desgaste del catalizador. En condiciones normales, el catalizador de un SID dura entre 150 y 170 mil kilómetros. Pero tendrás que empezar a controlar su estado mucho antes. Es posible que aparezcan daños menores en el catalizador después de un kilometraje de 100 a 120 mil kilómetros. Y dado que el catalizador está ubicado muy cerca de la culata, el polvo cerámico que contiene ingresa fácilmente directamente a los cilindros. El resultado es la formación de rayas, una disminución de la compresión y una reducción significativa en la vida útil de la unidad de potencia. Desafortunadamente, identificar un catalizador polvoriento solo es posible en condiciones de un servicio especializado. Sin embargo, la experiencia real demuestra que el problema del desgaste en los motores SID es algo exagerado. Los mismos servicios de taxi han demostrado repetidamente que, sujeto a un mantenimiento regular, las unidades de potencia de un automóvil coreano pueden durar al menos 350 a 400 mil kilómetros antes de reparaciones importantes. A veces, en nuestro mercado secundario puede encontrar SIDs importados de países de Europa Occidental. En este caso, por regla general, debajo del capó se encuentra un motor diésel de 4FB de 1.6 litros, que también se instaló en varios modelos de Hyundai. Las características técnicas de la unidad diésel son dos cadenas en el mecanismo de distribución de gas y la presencia de un sistema de combustible Common Rail. Las ventajas obvias del motor diésel de 1,6 litros incluyen relativa sencillez y eficiencia, pero no está exento de inconvenientes. El punto débil evidente es la turbina, que a menudo requiere sustitución después de un kilometraje de 100.000 kilómetros. Un silbido inusual y un consumo de aceite seriamente aumentado indicarán que la turbina está en sus últimas etapas. Este último en algunos casos puede alcanzar hasta 300 a 400 gramos por cada 1.000 kilómetros. Es aún peor si la turbina comienza a impulsar aceite hacia la admisión. En este caso, no está lejos del golpe de ariete. Teniendo en cuenta que es poco probable que el kilometraje de un SID usado con unidad de potencia diésel sea inferior a 200.000 kilómetros, el equipo de combustible, la válvula EGR y las trampillas de turbulencia corren un mayor riesgo. A la situación no ayuda el hecho de que la válvula EGR no maneja bien el combustible diésel de mala calidad. En cuanto al mantenimiento del mecanismo de distribución de gas, la cadena superior puede extenderse hasta un kilometraje de 100 a 120.000 kilómetros. Al llegar a los 200.000 kilómetros, la segunda cadena también requerirá reemplazo.
En este caso tampoco puedes retrasar el reemplazo de la cadena. En el mejor de los casos, la cadena comenzará a rozar la carcasa protectora de plástico, en el peor de los casos saltará, lo que resultará en una costosa reparación. En el rango de 150 a 200.000 kilómetros, es probable que falle el regulador de presión del riel de combustible. Con la edad, las tuberías de retorno de los inyectores comienzan a tener fugas, después de lo cual ya no es posible prescindir de reemplazar las tuberías agrietadas. De lo contrario, no hay comentarios. Curiosamente, los propios coreanos estiman la vida útil de un motor diésel entre 200 y 250.000 kilómetros, pero en condiciones reales, con un mantenimiento adecuado, puede soportar fácilmente hasta 400.000 kilómetros. En el SID, la empresa coreana instaló las mismas cajas de cambios de 6 velocidades que en el sedán Kia Rio. Tanto las transmisiones manuales como las automáticas han demostrado su eficacia, aunque cada una de ellas tiene pequeños inconvenientes. En la construcción de máquinas, por ejemplo, se considera que el punto débil son los retenes de aceite que empiezan a tener fugas demasiado pronto. Esto podría tolerarse si las fugas no provocaran otros problemas. Si las fugas no se detectan a tiempo, comenzará a entrar aceite en la canasta del embrague, lo que provocará su desgaste prematuro. En muchos SIDs también se pueden encontrar fugas de aceite a través del accionamiento. Otro problema típico es el aumento del ruido al conducir en sexta marcha a velocidades de 100 a 120 km por hora. Algunos propietarios tuvieron que lidiar con un zumbido proveniente de la caja incluso después de un recorrido de 30 a 40.000 kilómetros. Más tarde resultó que la fuente del ruido desagradable era un rodamiento instalado en la tapa de la caja, cuya vida útil resultó ser extremadamente corta debido a una lubricación insuficiente. En cuanto a la vida útil del embrague en una transmisión manual, dependiendo de las condiciones de funcionamiento, puede soportar de 100 a 150.000 kilómetros. La transmisión automática sí degrada con la velocidad de cambio. Entre las desventajas está la aparición temprana de patadas al cambiar de marcha. Afortunadamente, para carreras cortas puedes deshacerte de los impactos haciendo parpadear la unidad TCM. Otra cosa es que el nuevo firmware no corrige la situación por mucho tiempo, después de un tiempo, se vuelven a sentir pequeñas sacudidas al cambiar de marcha. En una palabra, un automóvil con una caja de cambios patada debe revisarse con mucho cuidado antes de comprarlo. Es posible que este problema sea de larga data y no contribuya en modo alguno a aumentar la vida útil de la máquina. Alrededor de 60 a 80.000 kilómetros en la transmisión automática Kia Ceed hay un sensor de velocidad de salida. Sus contactos tienden a oxidarse, tras lo cual la caja comienza a entrar en modo de emergencia. Afortunadamente, el problema no es difícil de solucionar. Basta con limpiar a fondo los contactos y luego limpiar los errores de la unidad de control de la caja. Un matiz muy importante, la transmisión automática Ceed es muy sensible al nivel de aceite de la transmisión. Incluso si la desviación de la norma resulta ser bastante insignificante, esto conducirá a un mayor desgaste del cuerpo de la válvula. Por supuesto, muchos propietarios de Ceed intentan controlar periódicamente el nivel de aceite en la transmisión automática, pero lo hacen incorrectamente. El nivel de aceite se determinará correctamente solo si se conduce el coche durante un tiempo cambiando todas las marchas. Prácticamente no hay quejas sobre la fiabilidad de la suspensión del Kia Ceed. Solo los puntales estabilizadores se consideran material consumible, se dan por vencidos después de un kilometraje de 40 a 60.000 kilómetros. En nuestras condiciones, las puntas de dirección duran relativamente poco, entre 50 y 70.000 kilómetros. Un kilometraje de 100.000 kilómetros a menudo resulta crítico para los rodamientos de ruedas. El rodamiento original se vende completo con el cubo, por lo que el reemplazo será relativamente costoso. No existe consenso sobre la vida útil de los amortiguadores. Algunos propietarios tienen que cambiarlos por unos nuevos cada 100.000 kilómetros, otros conducen entre 180 y 200.000 kilómetros antes del primer reemplazo.
Es importante recordar que la suspensión SID contiene pernos de inclinación que requieren lubricación periódica. Además, no está de más comprobar de vez en cuando el estado de las anteras de los brazos delanteros del balón. Es incluso mejor si los artesanos lubrican las botas con silicona durante cada mantenimiento, lo que ayudará a evitar que se agrieten prematuramente. El SID utiliza dirección asistida eléctrica. Sorprendentemente, los propietarios del coche coreano tuvieron problemas con la dirección casi inmediatamente después de la compra. El casquillo de plástico de la cremallera de dirección se rompe literalmente a los 10.000 kilómetros. Hubo casos en los que, por este motivo, los distribuidores oficiales de la empresa coreana tuvieron que cambiar completamente el bastidor en garantía. Ahora que la mayoría de los SIDs de segunda generación ya han salido del periodo de garantía, retirar la unidad puede ser una solución temporal al problema. No hay quejas sobre el sistema de frenos del SID. De vez en cuando, solo pueden fallar los sensores del sistema de frenos antibloqueo, lo que avisará al automóvil mediante la luz de advertencia del ABS que se enciende en el cuadro de instrumentos. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.